Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a estar hablando de la Creality Falcon 2 de 40 vatios. También decir que Creality nos ha enviado su enclosure y el panal de abejas. Así que, ¡comenzamos! Bueno, tengo que decir que este es el cortador láser más potente que he revisado en el canal por el momento. Ya tuve la oportunidad de probar el Creality Falcon 2 de 22 vatios, el cual os voy a estar dejando el enlace ahora mismo aquí arriba por si queréis verlo. Y bueno, aquí tenemos el módulo láser de 40 vatios con su sistema de monitoreo triple, de alarmas de fuego, asistente de aire y el de la lente. También encontraremos los indicadores de modo de precisión y modo normal, el cual podemos optar a los 40 vatios o a los 20 vatios del módulo láser para hacer los trabajos más finos. Algunos materiales. Pies o elevadores para elevar el grabador láser o a diferentes alturas. La fuente de alimentación y por último el grabador láser, que como veis ya viene preensamblado, solo hará falta 3 pasos para acabar de montar todo. El Falcon 2 de 40 vatios registra una velocidad de 25.000 milímetros por minuto. Es el primer grabador láser con una función de haz de luz ajustable. Podemos ajustar el tamaño de punto según nuestras necesidades de grabado o corte. El modo normal, adecuado para cortar objetos más gruesos, y el modo preciso, adecuado para grabar y cortar objetos más delgados en trabajos más finos. Tiene un área de grabado de 400 x 415 milímetros. Además cuenta con 5 funciones de seguridad. Podemos ajustar manualmente la asistencia de aire de forma continua a través de la perilla o se puede ajustar automáticamente el flujo de aire a través del iPur. Y también soporta la creación sin conexión, simplemente hay que insertar una tarjeta microSD. Ahora voy a comenzar haciendo unas pruebas de corte con esta madera, con la cual más adelante haré un proyecto y así ya tendré los parámetros ya hechos para esta madera y vamos a medirla y vemos que es de 18 milímetros. Bueno, este es el medidor focal. Como nuestro material es de 18 milímetros, tenemos que poner el de más de 6 milímetros, así que lo ponemos. Bajamos el láser hasta ponerlo encima del medidor. Enroscamos y ahora ya podemos retirar el medidor. Y ya lo tendríamos a la altura. Como vemos, a 182 pasadas salió bien. A 90 una pasada también sale bien. Vemos que en 120 una pasada también sale bien.
Ahora vamos a utilizar la regla del 5, entonces serán 600 a 5 pasadas. La pieza sale perfecta, sin esfuerzo y, si os fijáis, sin carboncillo en los laterales. Bueno, ahora voy a hacer el grabado a color. Para ello lo voy a hacer con el modo precisión, como si fuera en 20 vatios. Y lo voy a grabar en una petaca. Y aquí tenéis el resultado. Ahora, por el otro lado de la petaca, voy a hacer este león y le voy a poner los parámetros de los colores que más me han gustado. Y aquí ya tenéis el resultado. Mirad, no sé si se aprecia bien, más que nada por las luces. Voy a intentar de ponerlo de forma que lo podáis ver. Aquí ya creo que se ve algo mejor. Ahora lo que voy a realizar es la prueba de corte de chapón de 3 milímetros. Y me sucedió algo que nunca me había pasado, que fue que me hizo todos los cortes perfectos. Así que voy a hacer otra plantilla nueva, añadiendo más velocidad. Y aquí tenéis el resultado completo al final de las dos plantillas. También hice una prueba de corte de MDF de 3 milímetros, ya que sé que muchos de vosotros también la usáis. Vale, ahora ya está hecho en modo normal. Ahora vamos a hacerlo en modo precisión. Mirad. Solamente tenemos que presionar aquí. Presionamos. Mirad, ya está puesto en modo precisión. Así que vamos a por ello.
Ahora voy a hacer nuestro proyecto especial y para ello voy a utilizar una tabla de 18 milímetros, de la cual al principio del vídeo ya estuvimos haciendo las pruebas del corte para esta madera. Así que ahora cierro el enclosure, lo preparo todo y me voy para la computadora. Ya tenemos la plantilla de nuestro logo diseñada, entonces solo ponemos los parámetros. Bueno, una vez acabado, vamos a ver el resultado cómo ha quedado. Bueno, lo vemos aquí. Ahora vamos a limpiar y sacamos las piezas. Vamos a hacer también una base y también cortaremos goma eva para darle algo de color. Y aquí ya, como veis, ya estoy encajando las últimas piezas que me faltaban. Y una vez encajado todo, este es el resultado final. Y aquí ya lo he colocado en la pared. Y mirad qué bonito queda. Ha sido un gusto poder trabajar con esta máquina. Dejadme abajo vuestras opiniones, comentarios de qué os ha parecido este láser. Y bueno, gente, os dejaré en la descripción del vídeo un link de compra por si os interesara este láser. Y como siempre os digo, suscribiros y darle un me gusta. Y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.